Listo, ¿me confirman si pueden ver en pantalla? Sí, se puede. Sí, excelente. Se fue. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, para empezar, muchas gracias por haber asistido. En esta ocasión vamos a ver este tema de microfrontends. Probablemente en algún momento se han topado con algunos retos a nivel tecnológico, a nivel de frontend, ya que quisiera que entendamos algo primero. Toda una aplicación, toda una arquitectura de sistemas o de software siempre está representado por dos lados. El backend, que es la parte oscura o la caja negra que muchos no saben qué es lo que tiene, y está orquestado por muchas cosas y muchas aplicaciones, arquitecturas de microservicios y todo lo demás. Y el frontend durante muchos años ha estado creciendo de manera exponencial, constantemente, probablemente viendo en internet, viendo todo lo que han estado navegando, se encuentran con un framework nuevo o una aplicación de una nueva versión, puede que esté creándose una nueva librería, y eso constantemente está yendo a evolucionar a muchas formas de practicar la tecnología. En esta ocasión me presento, soy Junior Tello Trujillo, soy CEO de Syntax, una empresa encargada de hacer desarrollo a nivel corporativo. Como me habían presentado, soy ingeniero de software, arquitecto de soluciones y desarrollador full stack. Bueno, llevo más de 8 años en realidad desarrollando en múltiples compañías, tanto privadas, grandes como RIMAX Seguros, Indra, y como entidades del Estado, como SUNAR, como Minagri. Estoy desarrollando también como para OMPE, para el MEF. Y durante todo el proceso de mi vida de desarrollo, mi vida en este mundo de la tecnología, he estado viendo desde el inicio cómo ha sido constante los cambios durante el proceso de evolución, desde el HTML, antes de que nazca el HTML5, hasta los frameworks actuales con los cuales estamos viviendo. Un poco vamos a abordar, esta es la agenda que deseo abordar en esta ocasión. Vamos a empezar por lo inicial, por lo básico, que es qué debemos saber, qué es de lo que debemos entender primero para poder ir poco a poco a desarrollar los temas que vamos a ver en la demostración en vivo. Vamos a ver una diferencia entre qué es un monolito, qué es un microfrontend. Hay muchas diferencias que abarcan dentro de un proyecto real. Luego, dentro de estos trabajos, vamos a ver el flujo de trabajo que se va a ir realizando, de qué manera se comunica o se trabaja con un equipo multidisciplinario. Luego, posteriormente, vamos a trabajar el qué necesitamos, es decir, qué necesitamos para poder empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones microfrontends. ¿Qué es lo que necesitamos a nivel de herramientas? ¿Qué necesitamos saber con respecto a qué frameworks se requieren inicialmente para poder entrar a este mundo que es grande en realidad, el tema de microfrontends y frontends en realidad? Vamos a ver una demostración en vivo y de acuerdo a los tiempos vamos a ver una ronda de preguntas si es que entramos con los tiempos. Esperemos que sí. A ver, ¿qué debemos saber? Eh, Nosotros sabemos y hemos visto muchas veces la interacción de un frontend, o sea, una aplicación web que es en cara al cliente, que nosotros somos los clientes o somos los usuarios que estamos utilizando cualquier aplicación. Llámese aplicaciones a una página web, a una red social, puede ser también, este, eh, puede ser cualquier aplicación que estemos interactuando a nivel de interfaz. Estas aplicaciones normalmente se son renderizadas por el servidor hacia un espectro que es la ventana donde se va a encontrar todas las páginas web, donde se van a encontrar todos los componentes necesarios, los links que se van a ir accediendo a cada una de las secciones. Hemos estado viendo, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida, cuando interactuamos con una red social, entrando a una petición o una consulta para ver una galería, la interacción entre el dar clic y la información que te va a mostrar para que pueda renderizar dentro de tu espacio de visualización, que puede ser
un celular, puede ser una tablet, puede ser una computadora o puede ser una televisión. Todo lo que se ve a nivel interfaz, todo lo que nosotros captamos a nivel visual, es desarrollado por especialistas frontend, que es de cara hacia el usuario. Eso se renderiza mediante un HTML, un JavaScript o la hoja de estilos, que es el CSS, que normalmente son los que dan la cascada de visualización para el portal. Como vemos en la imagen, tenemos una página que es solicitada a un servidor. Este servidor, de manera interna, que es una caja negra que nosotros no sabemos qué es lo que puede hacer, va a una aplicación, a una nube o a un on-premise donde esté alojada, conecta a una base de datos si es que nosotros queremos consultar algún listado, alguna actualización, alguna información, y de la misma manera como llega, empieza a retornar la información, que es el response. Este response va a viajar por todos los caminos y va a mostrar inicialmente a la respuesta o la solicitud que hemos estado requiriendo. Dentro del frontend también existen muchas formas, muchas cosas que se deben ver, como por ejemplo el SEO, que es la optimización, que es la forma de cómo nosotros de manera secuencial de una sintaxis de HTML incorporamos para que pueda tener un mejor posicionamiento a nivel de buscadores, que es importante para, por ejemplo, páginas de noticias, que es importante para páginas e-commerce, que mediante cómo vamos posicionando dentro de los tags de un HTML o la estructura HTML, esto va yendo a hacer un mejor posicionamiento. Dentro del frontend también abarca todo esto. Nosotros tenemos que, en este caso, ver, analizar y tratar de estructurar de mejor manera como desarrolladores para lograr y alcanzar, siempre y cuando el modelo de negocio nos lo pida, ¿no? Obviamente hay modelos de negocio como páginas o sistemas internos que no necesitan ser indexados por los robots de Google y no es necesario tener la creación de esa estructura de SEO. Posteriormente, como ya había explicado, había mencionado el tema del frontend, pero el frontend, como nosotros lo conocemos, es de cara a cómo lo vemos. Solo nosotros como usuarios vemos una pantalla que ya tiene todos los componentes cargados dentro de una web. Sin embargo, estos componentes en la actualidad y en muchas personas o muchos equipos de desarrollo, lo que he revisado, he visto, es que normalmente trabajan bajo un solo proyecto. Es decir, una estructura básica de un HTML puede ser, o de un proyecto frontend que es muy básico, puede ser un index HTML, una hoja de estilo que es un CSS y un JavaScript. El HTML, que es el interpretador de toda la sintaxis de la estructura de la información que se está mostrando. La hoja de estilo, que es el CSS, que es la que va a dar el diseño, la que va a dar el color, la que va a dar la interacción entre lo visual, dentro de lo visual con la misma estructura de HTML. Y el JavaScript, que es el que va a dar la interacción, las animaciones, algunas características propias que pueda tener. Sin embargo, es lo que nosotros mostramos de cara hacia el cliente final. Pero si entramos un poco a nivel técnico, un poco a nivel de desarrollo, este tema de los frontends es normalmente trabajado o minimizado por algunos equipos porque es de cara hacia el usuario. Normalmente los equipos de desarrollo grandes toman como un core principal el backend, ya que el backend procesa todo el modelo de negocio, procesa toda la información y hace la interacción con la base de datos, y minimizan un poco el tema del frontend, pero creo yo que es importante tener en consideración también el frontend, ya que el frontend es la cara hacia el usuario al momento de la interacción. Hay algo llamado experiencia de usuario. La experiencia de usuario que nosotros tenemos al momento de interactuar en una página web va a ser muy importante, porque mientras una mejor experiencia de usuario tengamos, cuando solicitamos una página, cuando solicitamos una carga de información, mientras más rápido sea, vamos a sentir que la página es óptima, vamos a necesitar y querer indagar nuevamente porque las cargas van siendo muy rápidas. Si bien es cierto, entendemos que el backend es la información que responde dentro de un frontend, pero el frontend como tal es la que va a interactuar a nivel
de memoria a nivel de un navegador. Actualmente nosotros trabajamos, por ejemplo, con Chrome, con Firefox y con otros navegadores, pero todos estos navegadores de manera interna hacen un renderizado dentro de su componente, y esto va, en cada pestaña que nosotros tenemos, va renderizando y va haciendo una captura de memoria. Esta captura de memoria, si es que la página web o el frontend que nosotros estamos desarrollando tiene un constante bucle, o las imágenes que nosotros estamos colocando son demasiado pesadas, al momento de ingresar va a ocurrir esto de que el usuario va a sentir que la página al cual está ingresando es demasiado pesada y no va a volver a ingresar. Las estrategias que se tienen a nivel de frontend son esas, son las que se van a trabajar para que esa interacción o esa experiencia de usuario sea la más mínima posible. Pero dentro del desarrollo a nivel técnico, existe un desarrollo integral, donde tenemos toda una estructura de carpetas, como lo había mencionado, y esta estructura de carpetas normalmente es trabajado por un desarrollador o una persona encargada del frontend. Pero ¿qué pasa si es que metemos más de un desarrollador en estos proyectos? Ponemos 5 desarrolladores porque son 5 funcionalidades distintas en distintos módulos. Actualmente, un problema que tienen los monolitos, que es un monolito es aquella aplicación que se encuentra dentro de una sola carpeta con múltiples módulos encargados. Es decir, tenemos un archivo principal que tiene toda la estructura del proyecto, y este proyecto tiene a su vez módulos internos. Puede tener un módulo de almacén, puede tener un módulo de historial médico, puede tener un módulo de inventarios, puede tener un módulo de seguridad. Y todos esos módulos que se están viendo, se están estructurando, están dentro de un solo archivo. Y eso es lo que se encarga, o lo que ve en un sistema monolítico. Un sistema monolítico, como ve la imagen, es como la estructura de varias piezas que se han ido integrando en un solo espacio, en un solo punto. Por ejemplo, la imagen detalla muy bien en ese sentido, ¿no? Tenemos varias torres en un castillo, que el castillo es el proyecto principal, el castillo es el cual da interacción con un usuario final. Y los módulos que se van integrando son las mismas columnas, son las mismas torres que se van viendo ahí. Cada torre puede ser una funcionalidad distinta, puede tener un caso de uso distinto, puede simplemente ser un módulo que puede ser comunicación externa con cualquier microservicio, o puede ser de comunicación interna entre los mismos componentes que pueden corresponder dentro de un proyecto. Eso es un proyecto monolítico como había mencionado. Estos proyectos monolíticos suelen tener muchos conflictos. Estos conflictos, como había indicado hace un momento, ¿qué es lo que sucede cuando en un proyecto ingresamos a más de un desarrollador? Teniendo 5 módulos, por ejemplo, 5 módulos para un RP, dentro a nivel de frontend, sin tocar nada de backend, metemos 5 o 10 desarrolladores. Estos 10 desarrolladores van a hacer cambios dentro de un proyecto. Y los cambios que se van a realizar van a ser de acuerdo a las historias de usuario, van a ser de acuerdo al modelo de negocio, que de acuerdo estén haciendo un MVP o estén realizando alguna interacción de manera de corrección de bug, por ejemplo. Estos cambios pueden verse reflejados hacia otro desarrollador, y esto puede causar ciertos conflictos. Ciertos conflictos como, por ejemplo, no solo a nivel de código, sino a nivel de desarrolladores, ya que puede que un desarrollador A esté creando una estructura o un componente dentro de su proyecto, y viene el desarrollador B, donde según su historia de usuario tiene que hacer una modificación, y esta modificación corresponde al componente que acaba de crear el desarrollador A. Al generar estos conflictos, al momento de pasar a un stage un poco distinto, como por ejemplo puede ser el QA o el test, o ya llámese también a algunos a producción, pueden notar antes de que sus cambios no están publicados, ya que el desarrollador B puede haber modificado ciertas cosas dentro de su código. Eso genera muchos cambios, eso genera muchos conflictos, eso genera que el tiempo de desarrollo, el tiempo de prueba pueda alargarse dentro de un proyecto. Y normalmente eso sucede en un proyecto monolítico. Y por eso una de las soluciones que nace es el microfrontend.
El microfrontend, como su mismo nombre lo indica, micro, son pequeños componentes dentro de una estructura que van siendo separados de manera individual para que puedan ser renderizados en un proyecto general. Microfrontend va a separar cada uno de los espacios que nosotros deseemos según el modelo de negocio para ser desarrollados de manera independiente. Esto puede tener un concepto parecido a lo que ya deben conocer, que es los microservicios. Los microservicios en backend son pequeños espacios o pequeños módulos que van a tener ciertas funcionalidades de acuerdo al modelo de negocio, de acuerdo a las historias de usuario, de acuerdo a módulos. Eso va a depender mucho del arquitecto cómo defina la estructura de un microservicio, pero de la misma manera, como se define un microservicio por componentes mínimos, se define también un microfrontend. Un microfrontend se define en base a componentes o módulos que nosotros deseamos desarrollar. En el ejemplo que había mencionado hace un momento de un ERP que pueda tener múltiples módulos, por ejemplo, un módulo de almacén, un módulo de inventarios, un módulo de historias. Estos módulos se pueden ir separando en pequeños componentes, en pequeños espacios y en proyectos distintos para que pueda ser trabajado por desarrolladores distintos. Podemos tener 10 desarrolladores, 20 desarrolladores trabajando bajo un solo proyecto, pero estos proyectos están independizados de manera que puedan hacer una interacción sin que ambos generen un conflicto como tal. Estas aplicaciones son pequeñas, son independientes, pueden tener su propio microservicio también, probablemente no. Esto va a depender mucho de la definición del arquitecto, de cómo está definiendo toda la estructura del proyecto a nivel de frontend, a nivel de backend, a nivel de interacción, de comunicación. Va a depender mucho de toda esta información, pero es posible poder trabajar de manera independiente también. Ahora, hay conceptos que nosotros debemos conocer cuando trabajemos con microfrontends. Estos conceptos se repiten mucho dentro de los proyectos, se repiten cuando quieren estructurar la información, como por ejemplo el Shell Container, que es la aplicación que va a hacer la orquestación de todos los componentes. Es decir, volviendo nuevamente para hacer referencia a los microservicios, cada uno de los microservicios, al ser un componente distinto, también tiene un orquestador que puede ser el API Gateway. En este caso, el API Gateway es la que comunica a qué microservicio va a necesitar solicitar la información y va a necesitar hacer cualquier pedido según solicitud. De la misma manera, existen orquestadores a nivel de microfrontends, que estos orquestadores son como frameworks pequeños o son frameworks de estructura de componente root, que va a indicar a qué microfrontend o a qué proyecto es la que va a comunicar y a qué proyecto es la que va a enviar información. Y esto va a depender mucho de la solicitud o de la petición que haga el cliente. En este caso, si yo puedo, o digamos, ingrese a una sección de un módulo, de manera interna, el orquestador va a saber o interpretar a qué módulo deseas ingresar y te va a mostrar cargando el microfrontend que deseas invocar. De manera visual, de manera extensible, vamos a ver que no cambia absolutamente nada. Es más, el cliente va a pensar que siempre es una página web. Sin embargo, la arquitectura que se encuentra detrás es totalmente distinta. Esto se va dando bajo petición y bajo carga dentro de la orquestación que se está dando. Los microapps son básicamente los microfrontends que nosotros acabamos de indicar, que es cada una de las aplicaciones son independientes como tal. Cada una de las aplicaciones tiene un bundle, tiene un main.js que va a interpretar todo el JavaScript de la compilación del mismo proyecto de microfrontend. Estas aplicaciones son muy importantes, ya que estas bundles que se van a ir generando son las que van a ir comunicándose dentro de la orquestación que se va dando a los microfrontends. Ahora, tenemos también el módulo Federation. El módulo Federation es una técnica para compartir código, es decir, que podemos hacer la comunicación interna con módulos de manera estructural. Es una forma también de implementar un microfrontend a nivel de algunos frameworks, como por ejemplo Angular, que trabaja muy bien con módulo Federation.
Esto te va a ayudar para modularizar y para implementar pequeños componentes de microfrontends dentro de un proyecto principal. Luego tenemos los ruteadores, que si han trabajado en algún momento con React, si han trabajado en algún momento con Vue o con Angular, siempre tienen espacios para que puedan ir ruteando la información de un menú, por ejemplo, para poder renderizar, para poder llamar a ciertas secciones dentro de un componente. De la misma manera, los ruteadores en microfrontends son esenciales porque estos ruteadores te van a indicar no llamar a un componente, sino te van a indicar a llamar a todo el microfrontend, a toda la aplicación. Y esa aplicación va a ser renderizada para que pueda ser mostrada según petición o según lo que se desea realizar. Tenemos también el Stage Management, que es la gestión de los estados compartidos. Si bien es cierto, nosotros conocemos y vemos que un microfrontend puede ser cargado, pero a la vez dentro de una misma página puede cargarse más de un microfrontend. Puedo tener en la cabecera cargada como un servicio de microfrontend, el menú como un microfrontend, el contenido principal como un microfrontend. Pero lo importante de esto es que necesita cada uno de ellos tener una comunicación directa. Una comunicación en el que se pueda enviar información y poder recibir información de manera automática para que pueda mostrar según petición lo que se desee. Y de eso se trata la gestión de los estados compartidos. Hay secciones y fórmulas que nos van a ayudar para poder hacer ese tipo de comunicaciones de manera eficiente. Y bueno, como había mencionado, el communication, ¿no? Que es la comunicación es cómo se comunican entre sí, ¿no? Hay formas y estrategias de cómo realizarlo, ¿no? Hay frameworks de comunicación como el NGIX que te realiza o que te ayuda a gestionar básicamente toda la información. O también podemos hacer la comunicación por algo que muchos seguramente han utilizado, los storage, que son los que van a hacer en los navegadores de cómo van a ir almacenando la información. Básicamente, eso es todos los conceptos iniciales que nosotros debemos conocer para saber o orquestar todo el tema de los microfrontends. Ahora, ¿por qué debemos adoptar el microfrontend? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú creerías que deberías poder realizar un proyecto con microfrontend? Bueno, en realidad hay muchas maneras, hay muchas formas de poder interpretar esto. Nosotros, inicialmente, si crecemos con un proyecto pequeño, no debería tener problemas en la implementación de un proyecto monolítico. Es más, se recomienda que sea un proyecto monolítico, dado que no va a tener una gran escalabilidad dentro de un sistema, porque es un módulo pequeño que va a ser, digamos, un listado de usuarios. Ahora, ¿en qué momento podemos nosotros escalar? ¿Por qué adoptar un microfrontend? Es cuando tengamos claro que un servicio o una aplicación va a ser muy grande, donde van a implicar el desarrollo de múltiples personas, equipos que van a entrar a tallar dentro del desarrollo. Esta escalabilidad de equipos es importante porque aparte de tener mucha gente dentro de un solo proyecto, vas a acelerar el desarrollo de los mismos servicios. Y eso es uno de los puntos principales que va a representar dentro de un microfrontend. Se van a poder independizar. Ahora, cuando nosotros trabajamos en proyectos, normalmente vemos un estándar dentro de una empresa. Por ejemplo, si entras a trabajar una entidad del Estado o una empresa privada, siempre tienen un estándar de, en este trabajo trabajamos bajo React, o si estás en otro, trabajamos bajo Angular o trabajamos bajo Vue. Y los estándares que se van trabajando en base a eso solo son los lineamientos de la propia empresa. Sin embargo, los microfrontends te dan la facilidad de que tú puedas ser dinámico y no depender de una tecnología. Tú puedes crear un componente root, que es la principal, que es el orquestador que va a generar toda la información. Y este componente puede comunicarse con un proyecto en React, puede comunicarse con un proyecto en Angular y puede comunicarse con un proyecto en Vue, puede comunicarse en un proyecto en TypeScript, en JavaScript, en cualquier de los proyectos que se estén generando dentro de un servicio.
Estos proyectos normalmente cuando se desarrolla, por ejemplo, React o el Angular o el Vue, al momento de generar o deployar, genera un DIS, un archivo DIS o un empaquetado donde se tiene toda una cadena de scripts que están simplemente minificados. Lo que hace el microfrontend es aprovecharse y tomar esa información, tomar ese bundle que se está generando para poder obtener los datos y desde ahí empezar a orquestar todo lo que necesita. Es por eso que es posible desarrollar en cualquier framework que tú desees a nivel de frontend y vas a poder con esto integrar cualquier proyecto, aún siendo Angular 12 con Angular 18. Si nosotros hemos trabajado en un momento con Angular, por ejemplo, si tenemos dos versiones distintas, al momento de levantar proyectos, necesitas cambiar las versiones del Node, necesitas cambiar las dependencias, de la misma forma con React, de la misma forma con Vue. Esto genera muchos problemas al momento de desarrollo. Sin embargo, el microfrontend no depende de una versión de un proyecto al cual se esté trabajando del framework. Lo único que se necesita es el compilado para que pueda visualizar o mostrar la información. Ahora, otro de los puntos importantes de los microfrontends es los despliegues independientes. Cuando nosotros trabajamos en un proyecto monolítico, que es un proyecto principal o único, estos proyectos al momento de querer desplegar, de poder hacer cambios, si son proyectos grandes, normalmente tienes que tener a que nadie haga ningún cambio, que se empiece a deployar o empiece a generar el build para que pueda tener el DIS que se va a ser publicado dentro de un navegador. Esto puede generar muchos problemas porque lo que haces en ese punto al momento de la publicación es detener todo el servicio. Detener, si alguien estaba haciendo alguna compra por internet, para que tú puedas publicar, necesitas detener el servicio y volver a publicar y tener una nueva actualización de ese compilado. O muchas veces también lo puedes hacer a la medianoche, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y eso puede ser muy complicado, puede ser un poco tedioso también al momento de hacer las revisiones, al momento de los despliegues. Pero lo que te da el microfrontend es ya la independencia de esos despliegues. Yo puedo tener una sección y solo voy a hacer cambio, un texto, digamos, los acuerdos de servicio, dentro de la aplicación. No necesito detener todo el proyecto simplemente para cambiar un texto. Solo si está orquestado o está de manera independiente generado la información, se va a poder hacer el deploy solo de esa sección y mantener en constante apertura, constante uso las otras secciones, como por ejemplo el listar, el pagar, el agregar al carrito, qué sé yo, de acuerdo a las aplicaciones que se estén dando. En mantenibilidad va a ser como ya estamos reduciendo la unidad de negocio, estamos reduciendo el espectro de los componentes, de un componente grande a pequeños componentes como que sean modulares. Ya tenemos un poco el control de lo que puede suceder dentro de esa microfrontend. Ya podemos darle un mejor mantenimiento, ya podemos hacer mejores cambios dentro de la estructura de solo ese componente. Es más, se puede instalar propias aplicaciones o NPMs dentro de solo ese microfrontend y ser independiente a las demás. Un microfrontend puede ser más grande que otro microfrontend en tamaño por componentes o aplicaciones o librerías que nosotros estemos instalando. Y eso puede ser bueno, ya que al tener independencia, estamos también reduciendo y sabiendo al momento de orquestar, ya yéndonos un poco más adelante, a un Docker o a un Kubernetes, saber qué espacio, qué datos o qué tratamiento le vamos a poder dar para que pueda ser un mejor despliegue. Y también tenemos el time to market, que es el desarrollo en paralelo de los features, que al momento ya nosotros poder identificar un microfrontend que pueda tener algún error, alguna corrección o alguna nueva actualización que se debe incorporar, simplemente se va hacia el microfrontend y microfrontend lo que va a hacer es poder hacer el cambio necesario
y desde ahí hacer el despliegue. Y eso ya nos da la flexibilidad que nosotros estamos solicitando a nivel de desarrollo. Todos estos conceptos, de la misma manera como se han ido dando en los microservicios, se pueden dar en los microfrontends. Estamos separando cada unidad de negocio, cada sección de manera independiente para que pueda ser trabajado de una correcta manera. Ahora, como había mencionado, ¿en qué momento no deberíamos usar un microfrontend? O deberíamos evitar el uso de microfrontend. Uno de los puntos es cuando el equipo es pequeño. Si nosotros tenemos un equipo reducido de 5, 6, 2, 1, es más, ya uno ya creo que es innecesario hacer un microfrontend porque te vas a llenar de muchos proyectos. Al momento de tener estos proyectos de microfrontend, al tener pocas personas que van a dar mantenimiento, no es necesario poder crear estos componentes que nosotros realizamos. Es mejor trabajarlo bajo un monolito. El trabajo en monolito tampoco no es mal visto, en realidad es una de las formas que se ha ido trabajando durante muchos años, pero al no ser mantenible, cuando los proyectos van creciendo, llega a ser un poco el conflicto. Sin embargo, es recomendable no usarlo cuando los equipos son menores a 10, por ejemplo. Cuando las aplicaciones son simples, cuando, por ejemplo, quieres ingresar a una aplicación, vas a hacer un microfrontend, vas a desarrollar tu Angular. Este Angular solo va a consumir un servicio de microservicio, va a traer, va a listar una tabla, y es lo único que va a hacer. Ya no es necesario tener un microfrontend, porque la funcionalidad o el uso es muy simple. No está ligado a un módulo dentro de un proyecto general, sino solo es un proyecto principal. Al ser un proyecto principal con una funcionalidad tan simple, no es necesario particionarlo a un microfrontend. También existe la poca complejidad de dominio, es decir que, si bien es cierto, el microfrontend te ofrece muchas cosas, pero la curva de aprendizaje para poder implementar dentro de un microfrontend también llega a ser mediana alta, ya que, pero eso solo suele suceder en los proyectos iniciales, en la curva inicial de una estructura, porque una vez ya definida la forma de cómo se van a orquestar, va a ser más simple el desarrollo como tal. Pero cuando no se está definiendo, cuando no tienes ordenado cómo vas a definir tus modelos de negocio, cómo vas a definir tus historias de usuario, creo que es mejor no trabajarlo porque puede generarte más complicaciones que ayudas. Ahora, a nivel de despliegues, como de la misma forma como trabaja un microservicio con bastantes componentes que van desplegándose en distintos dockers, los microfrontends se hacen al nivel de orquestación, los despliegues de la misma manera. Podemos tener un microfrontend de almacén, un microfrontend de historias, un microfrontend de inventarios, y N microfrontends puede ser 10, 15, 20, de acuerdo al modelo de negocio. Y esto cada uno va a tener una orquestación dentro de un Docker que va a ser desplegado bajo un componente, y este componente tiene que ser monitoreado por un Kubernetes y así sucesivamente. Si es que nosotros no necesitamos tener todo este desarrollo, esta complejidad, es mejor no tener un microfrontend, es mejor trabajarlo en un monolito porque es mejor el mantenimiento como tal. Ahora, dentro de los casos reales o usos reales, yo te recomendaría que sea factible trabajar con microfrontends, por ejemplo, en e-commerce. E-commerce, como por ejemplo, bueno, ahí lo indica, ¿no? Amazon, Mercado Libre, pero puede ser marketplace como Saga, como, no sé, Temu, por ejemplo, que son las compras por internet. Al tener varios módulos, al tener varias secciones, cada uno de los componentes es casi una unidad de negocio distinta. Se puede trabajar con un equipo multidisciplinario para que pueda trabajarse de manera interactuada, de manera simple con cada uno de estos, y se pueda realizar una entrega más óptima.
Otro caso ideal puede ser para plataformas empresariales, para creación de CMRs, no CRMs, para dashboards, para ERPs, ya que contienen varios módulos, contienen varias secciones que van a ir contemplando dentro de una formación. También tenemos el multitenant, que son componentes que van a ir creados a nivel también empresarial. Vamos a poder crear aplicaciones de manera que se van comunicando entre sí. Y también tenemos un sistema de múltiples equipos de productos, es decir, que podemos tener proyectos que puedan ir trabajando con múltiples productos, no necesariamente con RPs, no necesariamente con plataformas empresariales, sino que puedas hacer un RP que trabaje con un dashboard de CRM, que a su vez se conecte con otra aplicación externa y así sucesivamente. Al hacer estas interacciones es lo mejor un poco particionar la idea de negocio para que pueda ser mejor vista o mejor trabajada. Ahora, vamos a entrar dentro de un versus que ya más o menos se estaba indicando, que es el monolito versus el microfrontend. Como ya había mencionado, una arquitectura monolítica es como una representación de una aplicación grande, es una representación de cómo se va visualizando todo un componente principal, donde vas a poder encontrar los headers, donde vas a poder encontrar la ruta de navegación, los contenedores, los footers. Otra cosa que tiene un monolito es que si tú defines el stack de tecnología inicial, va a ser muy complicado cambiarlo. Es decir, si yo trabajo inicialmente con React y mi aplicación está trabajando con React y en algún punto quiero trabajar con Angular en una aplicación monolítica, no lo vas a poder hacer. Lo único que tienes que hacer es migración de React a Angular. Tienes que realizar ciertas cosas para que pueda también trabajar, porque si bien es cierto, hay cosas de conceptos que comparten, pero en el flujo del framework es totalmente distinto. Y el ciclo de vida de cada uno de ellos también corresponde a un momento distinto. En una aplicación monolítica, si tú trabajas con React, solo vas a vivir con React, vas a trabajar actualizaciones con React y vas a morir con React, a menos que quieras hacer una migración de tecnología de React a Vue o de React a Angular o a TypeScript, ¿no? Puede ser también simple. Otra cosa de una arquitectura monolítica es que trabaja solo en un solo repositorio. Es decir, que tú vas a trabajar en un GitHub, en un GitLab, en un Bitbucket, vas a crear solo un repositorio y en ese repositorio se va a subir todo el proyecto. Si hay cambios, se va a trabajar sobre el mismo proyecto. Y este trabajo monolítico es así, va interactuándose, vas haciendo un Git flow de acuerdo al negocio, de cómo quieran trabajarlo, y esto va a hacernos la interacción dentro de una sola aplicación de arquitectura monolítica. De la misma manera, comparte solo un pipeline de deploy, que es para que pueda orquestar y pueda hacer el despliegue con Jenkins, puede hacer el despliegue con cualquier aplicación que haga la orquestación de despliegues, ¿no? En este caso, solo va a trabajar con uno solo, ya que va a tener solo un repositorio y va a tener solo una tecnología. Y es de la forma como actualmente muchas empresas trabajan, bajo solo un lineamiento de tecnología stack. Ahora, en una arquitectura de microfrontend, cambiamos un poco eso, rompemos un poco. Digamos que es como múltiples aplicaciones monolíticas seccionados, pero cada aplicación monolítica es como una unidad de negocio o un módulo. Podemos tener nosotros un módulo de seguridad que pueda comunicar y dar los lineamientos a todos los microfrontends también. Eso es posible. Podemos tener múltiples proyectos dentro de este microfrontend, y estos microfrontends se van a ir comunicando de manera directa hacia producción de manera independiente. Podemos trabajar bajo un microfrontend con un Angular, podemos trabajar, por ejemplo, un microfrontend B con un Vue, en un microfrontend C con un React, y esto no habría problema porque en la orquestación
va a ser independiente a la tecnología en la que trabajes, porque al momento del despliegue es lo que va a mostrar a la interfaz de usuario. Ahora, acá vamos a resumir un poco lo que corresponde a la tabla, una tabla comparativa entre microfrontends, entre monolitos. Por ejemplo, lo que ya había estado mencionando, ¿no? Los equipos en un monolito son equipos, cuando hay equipos grandes, un microfrontend son múltiples equipos pequeños, es decir, que podemos nosotros trabajar de 10 personas, 2 trabajan en un microfrontend, 2 trabajan en otro microfrontend, de acuerdo al negocio y de acuerdo a cómo vayan atacando, pero un equipo grande solo se trabaja en un monolito. Las 10 personas tienen que trabajar sobre un solo proyecto. También lo que mencioné hace un momento, la tecnología, que es si trabajas con React, solo vas a trabajar con React, pero en un microfrontend puedes trabajar un múltiple stack en React, en Vue, en Angular, en JavaScript, en TypeScript, Svelte, en el que fuese que estés trabajando dentro de aplicaciones de JavaScript. Otra cosa que trabaja también son los repositorios, como mencioné hace un momento, que los que trabajan en un solo repositorio, que es los monolíticos, o múltiples repositorios, que son los microfrontends. Es decir que, como había mencionado hace poco, el tema de los monolitos trabajan sobre un repositorio GitLab, GitHub, Bitbucket, pero creado solo un proyecto. Podemos crear varios microfrontends y tener cada uno de los microfrontends, tener su propio despliegue con un Git independiente. Un Git llamado inventario, un Git llamado historial, un Git llamado almacén, y cada uno de esos Gits son independientes y se pueden trabajar de manera distinta, en tiempos distintos, de acuerdo a los requerimientos que se estén haciendo. Ahora, el setup inicial que se da de un monolito, pues es demasiado rápido. Simplemente instalas, haces en el caso de Angular, el ng-project, que es para crear el proyecto, y pueda generarse toda la estructura del proyecto y desde allí poder trabajar. Es muy simple. Pero en cambio, en un microfrontend, sí tiene una complejidad, ya que si tú puedes trabajar, si bien es cierto, trabajas bajo un Angular, por ejemplo, en este caso, puedes instalarlo de la misma manera, pero necesitas tener un ruteador o un orquestador para que pueda desde allí ir dirigiendo hacia lo que necesitas renderizar o necesitas visualizar. En la curva de aprendizaje, el monolito es baja, porque solo vas a depender de una tecnología, un stack. Si es Angular, solo aprendes Angular. Si es React, solo aprendes React. Y así sucesivamente. En cambio, la curva de microfrontend, si es que tú te pones a orquestar un poco o te pones a crear la base del proyecto de que va a tener microfrontend, sí la curva es media alta, ya que no solo es descargar el proyecto y levantarlo y ya está, sino simplemente tienes que descargar un ruteador, que es el orquestador, descargar el microfrontend, que es el que va a dar el bundle para el orquestador, y este orquestador ambos tienen que estar levantados y tienen que estar en puertos distintos para que pueda renderizar de manera correcta. El orquestador necesita tener configuraciones internas para redirecciones, para seguridad, para caracteres especiales, etc. A nivel de despliegue, a nivel de DevOps, que en realidad es lo que actualmente muchas empresas están integrando, o ya muchos ya están maduras con respecto a los despliegues o la integración continua. Para el tema monolíticos, normalmente se van a trabajar como se han ido trabajando. Un npm build, se genera el dist y el dist ya genera para el despliegue. Pero de la misma manera se hace también con los microfrontends, pero de manera independiente para cada uno de los proyectos. En el tema del rollback, ¿qué pasa si nosotros mandamos a producción algo y nos damos cuenta que en producción hemos mandado algo que no deberíamos haber mandado? Obviamente, ¿no? Si es que no tenemos QA, si no tenemos algún orquestador o alguien que esté revisando y nadie en el camino hasta que llegue a producción se ha dado cuenta y se dan cuenta ya estando en producción,
Al hacer rollback, tienes que hacer rollback todo el proyecto. Es decir, todos los cambios que se hayan subido, no solo con tu cambio, sino con los cambios del equipo, tienes que retroceder de todo el proyecto. Y eso puede ser complicado porque ya en producción el flujo de trabajo es totalmente distinto. Sin embargo, en los microfrontends, si tú tienes un componente en el cual no quisiste mandar y quisiste hacer un cambio, y los otros microfrontends no tienen absolutamente nada que ver con esa sección, solo comas ese componente para que tú puedas hacer el rollback y puedas desarrollar, puedas corregir y puedas deployar nuevamente. Y en el tiempo que se ha demorado todo esto, todas las secciones de los microfrontends han ido interactuando de manera correcta y de manera normal. La única opción que se está deshabilitando es la sección que se ha ido quitando dentro del proyecto, que es la que se está desplegando. Con esto, entrando ya más a DevOps, pues también tenemos un punto que es el testing, ¿no? Cada uno cuando hace un desarrollo hace sus pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias en un proyecto monolítico es independiente, es único, general, seccionado por carpetas, claro, seguramente según el orden que se tenga, pero en un monolítico ya es para cada uno de ellos. En el monitoreo encontramos, pues, múltiples monitoreos, ¿no? Ya la diferencia es parecida a las demás. Tenemos el monitoreo por aplicación, el monitoreo de múltiples microfrontends. En el bundle también del tamaño, que es el disk que nosotros desplegamos, en un monolítico puede ser muy grande. Normalmente puede haber durado, por ejemplo, puede haber pesado 10 megas, 15 megas. Eso ya es demasiado grande. Y al momento, eso puede afectar un poco en producción. Porque si la persona quien está ingresando no tiene una velocidad de internet correcta o su navegador no llena demasiado con memoria buffer dentro de lo que se quiere interpretar, puede ser muy lento. Y esto puede afectar un poco a lo que el cliente final o el usuario final tiene como perspectiva de un proyecto. Eso sucede porque el bundle o el tamaño del despliegue es demasiado pesado, porque al momento de entrar y interpretar un navegador, lo que hace es de manera interna es descargar todo ese bundle en memoria, interpretar y renderizar todo. Sin embargo, esta diferencia de un monolítico en el microfrontend, ya al particionarse de maneras pequeñas a ser monolíticas, pero independientes dentro de un microfrontend, y los bundles, de acuerdo al tipo de negocio, van a ir siendo reducidos. Hay bundles que pueden pesar kbs, hay bundles que pueden pesar 1 mega, 2 megas, que ya eso no, bueno, es aceptable, pero va a depender mucho también de cómo el desarrollador está aplicando las estrategias de desarrollo, las herramientas, las librerías que estén incorporando dentro del proyecto. Ahora, mucho, como había mencionado hace un momento, era de cómo elegir cada uno, ¿no? Entre un monolítico, entre un microfrontend. Como vuelvo a repetir, el monolítico es de 2 a 8 personas, 10 personas, tienen que ser equipos reducidos. En realidad no hay un número exacto de desarrolladores que tienen que identificar. Puede ser reducido para según el negocio 5, puede ser reducido 2. Puede que dentro del negocio tú puedas decir 5 para mí es un equipo grande y yo ya quiero con 5 personas en frontend crear mis microfrontends. Y cada uno se encargue de un microfrontend de un componente de negocio distinto. También puede suceder. Esto del equipo es básicamente un índice, un indicador, pero no es la regla general. En los monolíticos es normal cuando se utiliza en MVPs tempranas, o sea, los desarrollos rápidos, como por ejemplo startups, que tú deseas simplemente entregar, hacer un producto mínimo viable para que pueda desde ahí trabajar lo que se requiere dentro del core y desde ahí iniciar a crecer dentro de lo que corresponda, o en este caso una startup. Pero en cambio un microfrontend ya es un poco más elaborado. Uno tiene que definir primero sus requerimientos, tiene que definir cuántos módulos puede tener. Ya el proyecto ya debe estar un poco más maduro, más complejo, más aterrizado. Ya se puede seccionar y el arquitecto
en este caso de frontends o el arquitecto general o la persona que esté definiendo los lineamientos técnicos, es el que va a poder indicar y definir estas secciones de los microfrontends, la cantidad que van a ir requiriendo. En el monolítico, pues el dominio es simple, es bien definido. También podemos hacer los recursos limitados, ya lo que había mencionado. El tiempo de ajuste y entrega, que son más cortos, más rápidos, y es un poco más, un poco reducido para cuando se quiere hacer desarrollo, ¿no? En cambio, a diferencia de los microfrontends, tenemos el ritmo de desarrollo pues, por secciones, por módulos. También tenemos la necesidad de integrar múltiples tecnologías dentro de un solo proyecto, que sea esa facilidad, y podemos definir y algo de lo que se ha trabajado actualmente dentro de lo que la pandemia nos ha dado, ¿no? El trabajo remoto. Bueno, ahorita actualmente se está volviendo entre presencial e híbrido, ¿no? Pero durante ese proyecto, durante esa evolución de transformación digital, se dio cuenta de que el trabajo de manera independiente, al lugar en el que te encuentres, puede ser eficaz. Es por eso que yo puedo tener un desarrollador en Lima, otro desarrollador en Chiclayo, otro desarrollador en Tarapoto, y esto va a ser independiente de que cada uno esté trabajando en un solo microfrontend. Puede estar trabajando simplemente conectados, interactuándose entre ambos, en cada uno en un microfrontend distinto. Y bueno, vamos a ver un poco un caso real, ¿no? Porque todo bonito, el microfrontend te particiona, te dice cómo van a trabajar, te dice cómo vas a proyectar, pero ya existen empresas trabajando bajo microfrontend. Muchas empresas han visto esta necesidad de preocuparse también al nivel de frontend. Es por eso que mencioné al inicio de que actualmente el lugar donde, o las tecnologías que están evolucionando más rápido es en frontend, porque el frontend fue como el último punto para que cualquier persona, o bueno, cualquier empresa se había enfocado, pero el frontend es el punto de partida y casi al igual que el backend, se le tiene que dar la misma importancia. Spotify lo comprendió, por ejemplo, en el 2008 al 2012 tenían equipos y era básicamente Spotify una startup que fue creciendo. Ingresó con Flash y JavaScript y empezaron a hacer sus pequeños reproductores, empezaron a levantar un poco, hicieron un MVP también con Silicon Valley para que puedan tener más ingresos, más un negocio con sociedades. Y ahí empezó a un poco transformar el tema tecnológico a nivel de frontend. Crearon ya más o menos entre el 2012 al 2016 hubo una pequeña transición donde empezaron a tener ya múltiples equipos en un monolito, ¿no? Y se dieron cuenta de que estos conflictos, estos equipos generaban conflictos, generaban cosas que normalmente pueden suceder y suceden en realidad, ¿no? El hecho de que alguien copia un código sobre otro y al no tener una revisión mandan a stage de QA con ese código roto y eso genera un poco de complejidad al momento del desarrollo. Pero ya a partir del 2016 hasta la actualidad ya ha madurado Spotify, ya ha generado una mejor, ya es más robusto, ya trabajan, bueno, Spotify no es una compañía pequeña, es una compañía grande, tienen 50 equipos que son autónomos, que cada uno de los equipos tienen personas, alrededor de 5 o 10 personas que van gestionando cada uno de los componentes. Spotify no solo es el reproductor, hay Spotify a nivel también administrativo, hay toda una cadena de cosas internas que nosotros normalmente no vemos. Ya los displays independientes por equipo se van dando de manera autónoma gracias al despliegue y la integración continua que normalmente ya se está dando con todas las arquitecturas DevOps que están iniciándose. Y bueno, está creciendo, está madurando demasiado rápido. Y ya pueden trabajar con múltiples frameworks, ¿no? Entre React, Angular, tienen sus propias tecnologías que van desarrollando.
pero todo lo integran bajo un solo alineamiento, bajo solo un proyecto, pero seccionados con secciones únicas de microfrontend. Ahora, ¿qué es lo que no se menciona normalmente al momento de hacer desarrollo? Por ejemplo, el costo en monolitos es muy importante a diferencia de los costos de microfrontends. Tenemos no solo un costo monetario, sino un costo de tiempo. Este costo en un monolito es el tiempo que tú vas a demorarte al resolver ciertos conflictos que van a ir sucediendo. También tenemos el despliegue, los deployments bloqueados por un bug. Por ejemplo, un bug puede ser recibido y simplemente no puede desplegarse con un nuevo cambio que es urgente porque hay un bug que no se ha corregido. Se tiene que corregir un bug, que es el principal, para que pueda entrar un nuevo cambio. Y eso genera un costo en tiempo, un costo en desarrollo, un costo en despliegue, y muchas cosas. También tenemos la dificultad para incorporar nuevos desarrolladores, ya que, si bien es cierto, pueden trabajar bajo un solo proyecto, pero integrar muchas personas dentro de un solo proyecto puede ser un poco complicado, ya que necesitas explicarle todo el proyecto, las dependencias que pueda tener en un proyecto. Normalmente, si es un monolítico, necesitas tener y saber cómo darle permisos de un módulo de seguridad para que tú puedas tener acceso en esta sección y esta otra sección que necesitas para poder tener el listado de otro punto de la misma manera. También tenemos, es imposible migrar de un monolito a un microfrontend. En realidad, no es tan imposible. El único costo es el tiempo y el dinero. El migrar conlleva a primero aterrizar todo lo que se desea migrar, todo lo que se desea incorporar como módulos, luego particionarlo y saber cómo seccionar cada una de esas secciones independientes que van a tener una unidad de negocio distinta, y esto poder llevarlo hacia un servicio, hacia un microfrontend. Y eso conlleva tiempo, conlleva costos, también desarrolladores, ¿no? Bueno, a diferencia también de la realidad que se puede dar con respecto a esto. Perdón. Tenemos el costo de los microfrontends. La complejidad con la configuración inicial, la duplicación de dependencias, la necesidad de más herramientas de monitoreo. Esto es importante saberlo porque al tener y escalar muchos microservicios o microfrontends, en este caso, también tenemos que tener otras formas de cómo observar estos microfrontends, si es que se han caído, si es que están permaneciendo activos o no. Y muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Tenemos el costo de los microfrontends. La complejidad con la configuración inicial, la duplicación de dependencias, la necesidad de más herramientas de monitoreo. Esto es importante saberlo porque al tener y escalar muchos microservicios o microfrontends, en este caso, también tenemos que tener otras formas de cómo observar estos microfrontends, si es que se han caído, si es que están permaneciendo activos o no. Y muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Ahora, existen mitos y realidades dentro de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los microfrontends siempre son mejores. Bueno, eso es un mito, no necesariamente. No necesariamente un microfrontend es lo mejor que puede existir. Si es que no está preparado el equipo para tener o escalar a un microfrontend, se recomienda no hacerlo. Pero si es que el equipo está preparado para poder tener y ser multidisciplinario, es recomendable hacer los trabajos de manera independiente. Pero no es siempre lo mejor. Los monolitos no escalan. Bueno, en realidad, eso sí es un mito también, porque hay monolitos que pueden escalar. Claro, no escalan a gran medida como escala un microfrontend, pero puedes escalar y ya llega a un tope en el cual uno te va viendo, va diferenciando de que estos tipos de proyectos pueden ser más complicados mantenerlos en el tiempo.
Otro mito que puede ser es que los microfrontends resuelven todos los problemas, y eso no es cierto. No todos los microfrontends resuelven todos los problemas, no todos los microfrontends son la magia inventada para solucionar todo dentro de un proyecto. Tener microfrontends puede ser más complicado que tener un monolito. Te ayuda a escalar rápido, sí, te ayuda a ser multidisciplinario, sí, pero también necesitas tener ciertos conocimientos avanzados, medianos avanzados para poder realizar el mantenimiento de los proyectos. ¿Es imposible migrar de monolito a microfrontend? Pues no, en realidad esto no es tan imposible como lo mencioné. Es posible, lo único que es, el problema ahí es el costo, el tiempo que tú vas a invertir para la migración. La realidad, ¿no? Son mejores cada ciertos contextos. Tenemos también que escalan bien hasta cierto punto, es verdad, los microfrontends también escalan hasta cierto punto. Crean nuevos problemas, deben estar dispuestos a resolver. Muchos microfrontends generan también ciertos problemas al momento de si es que no se están tratando de una mejor manera, y puede ser complicado poder resolver este tipo de cosas. A ver, ya hablamos sobre los conceptos iniciales, ya hablamos sobre la diferencia entre un monolito, ya hablamos sobre cómo se va a trabajar con, o bueno, una diferencia en microfrontend de un monolito, pero también tenemos que tener claro cómo se trabajan los repositorios. Existen los monorepos, que son básicamente un proyecto principal que va a contener varios microfrontends, es decir, vas a poder crear en un microfrontend, en un Git, varios componentes o módulos de microfrontend, y desde ahí poder incorporar todas las secciones y trabajarlo bajo una sección que es un repositorio Git. Puede llamarse GitHub, GitLab, Bitbucket o como desees. Estas secciones se trabajan bajo un solo repositorio y a eso se le denomina monorepos. Estas monorepos pueden ser importantes hasta cierto punto también. Se recomienda equipos de 2 a 6, puede llegar hasta 50 o 10, va a depender. Esto tampoco no es la regla, puede ser menos o más, va a depender mucho del negocio. Los microfrontends pueden ir creciendo, puede ser de 3 a 15 microfrontends. Tú lo puedes trabajar en un monorepo para que pueda ser entendible, sostenible y pueda tener un mejor mantenimiento. Y bueno, son básicamente lo que se necesita saber de un monorepo. A diferencia de los monorepos, existen también los multirepos. Los multirepos son repositorios independientes que van a tener cada uno de los, de los microfrontends. Podemos tener un GitHub del root, podemos tener un GitHub de product, o microfrontend de productos, un GitHub de microfrontend de carrito de compras, otro de usuarios, otro de componentes compartidos, y cada uno va a ser un repositorio distinto dentro del proyecto. A eso se le denomina multirepos. Vamos a trabajar de una manera distinta. Ahora, intento compartir un poco acá cómo se trabaja bajo un flujo de trabajo o un Git flow recomendado. Si bien es cierto, nosotros trabajamos un solo repositorio y estamos ya hablando de empresas medianas, grandes, o equipos pequeños, medianos, grandes, necesitamos tener un flujo de trabajo, porque puede que si tú no tienes un flujo de trabajo, puedes generar complicaciones en conflictos a nivel de código, a nivel de despliegue, y esto es importante. Normalmente, bueno, actualmente como trabajo tengo tres ramas. Tengo una rama master, que es la rama de producción, una rama test, o QA, donde se van probando todos los despliegues, y un rama DESA o develop, como lo deseen definir. Y normalmente desde la rama DESA se genera un feature para poder crear una rama, y desde esta rama poder generar algún cambio, alguna mejora, y desde ahí poder mandar a la rama DESA.
Cuando se cree en la rama de esa, ya se puede trabajar e integrar para que pueda pasar a una siguiente sección con un pull request o un merge request. Esto va a depender mucho de cómo se haya definido dentro del negocio. Pero el trabajo bajo este tipo de flujo o bajo este Git flow es importante porque al mencionar lo que dije de los multirepos, se van a trabajar de manera independiente. Y al trabajar de manera independiente, una de las malas prácticas que se van dando es el uso de que tú puedes hacer un push directo a master, un push directo a test, porque esas ramas son reservadas para otras secciones, para otro punto del desarrollo que se vaya a realizar. El test, que es la prueba de Cuba, ¿no? Y el máster no tiene que tener absolutamente nadie acceso más que el administrador o el líder técnico, para que pueda hacer las peticiones hacia ahí. Ahora, ¿qué necesitamos? Ya tenemos los conceptos iniciales, ya tenemos los conceptos base, ya tenemos lo que había mencionado, las diferencias, ya estamos casi terminando el nivel teórico. Vamos a entrar ya casi al tema práctico, que creo que es lo que desean ver. Pero antes de eso, vamos a ver un poco qué necesitamos tener en cuenta. Había hablado inicialmente sobre un orquestador, algo que yo lo definí como el API Gateway de un frontend. El API Gateway, como saben, es el que va a dirigir o va a orientar a qué microservicio va a ir. Y es la puerta de ingreso hacia la cual va a derivar. Un orquestador a nivel de microfrontend es algo parecido, que va a contener en un proyecto root toda la información, y este proyecto root va a definir a qué microfrontend se va a comunicar. Dentro de los frameworks de orquestación, porque esto es un framework, existen varios. Tenemos el Single SPA, que es el más conocido, donde la comunidad es más grande y actualmente ha tenido más relevancia dentro de los microfrontends. También tenemos Piral, que es otro framework de orquestación que nos va a ayudar a crear microfrontends. Tiene la documentación ya definida, también la curva de aprendizaje es mediana, es simplemente ceñirse bajo la documentación. Y asimismo tenemos Luigi y Qiankun. Estos dos orquestadores trabajan de la misma forma que el Single SPA, y desde ahí podemos nosotros trabajar y orquestar todo lo que necesitamos. Y esto es un poco lo que había mencionado, ¿no? Del Single SPA, que es lo que vamos a ver dentro de la demo, que va a ser en un momento. Pero el Single SPA trabaja bajo un microfrontend y puede interpretarse bajo distintos frameworks y distintas versiones de los frameworks. Podemos tener un Angular 12 o 9 o 6, tener un Angular 18, tener un Vue, tener un React y etc. Ahora, tenemos también lo que mencioné hace un momento sobre el módulo Federation. Esto vamos a tocarlo así solo ligeramente. Esto es un tema un poco más amplio también. Pero básicamente el módulo Federation con Webpack 5 es la carga o cómo se va a cargar los módulos dentro de un proyecto. Son las cargas que se van dando en tiempo de ejecución. La estructura dentro de Webpack de módulo Federation tiene un archivo host, tiene un archivo bidireccional que va a ser la comunicación entre componentes, y tiene un componente que se llama remote. Bajo esta arquitectura o esta estructura es como se trabaja dentro de un módulo Federation. Siempre necesitas un archivo host, que es el que va a ser la vez como un orquestador que va a hacer la comunicación bidireccional mediante el host hacia los proyectos pequeños de los módulos federados dentro del mismo proyecto o independiente del proyecto, para que pueda hacer la comunicación de los microfrontends. Esto también soporta a múltiples frameworks, igual que el Vue, el Angular, y tiene una alta flexibilidad para hacer los despliegues independientes. Ahora, también lo que necesitamos saber que es un bundle y los monorepos. Ya lo había mencionado sobre los monorepos.
digamos que es solo Git con varios repositorios iniciales donde se van a ir trabajando cada uno de ellos. Tenemos también en este sentido los bundles, el Webpack, que es el que vamos a ver en un momento. Es para que podamos empaquetar todo el proyecto. Es como un empaquetador que es el compilador dentro de una sección de código. Y de la misma forma trabaja el Byte con los plugins federados y el Nginx, que da los soportes a los monorepos para los usos de los microfrontends. Ahora, ya hemos hablado del tema conceptual. Creo yo que este es algo que todo desarrollador que trabaja a nivel de front debería conocer. No solo a nivel técnico, sino que a nivel visual, a nivel de experiencia de usuario, es también importante tener definido el sistema de diseño o el design system. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos 10 microfrontends, pero cada microfrontend puede trabajar de manera independiente con un solo CSS o varios CSS bajo componentes. Pero ¿qué pasa si nosotros en un microfrontend ponemos, no sé, la barra de título con color verde? En otro microfrontend trabajamos con la barra de título en color azul. En otro microfrontend trabajamos en la barra de título color naranja. Cuando nosotros integremos toda esta información dentro del orquestador, vamos a encontrar que los tres microfrontends tienen un color distinto. O sea, a nivel visual, a nivel de experiencia de usuario, va a ser distinto a lo que se espera. Es por eso que existe un concepto llamado Design System, que es el sistema de diseño de cómo se va a trabajar cada uno de los componentes. Por ejemplo, ya se tiene que definir cómo van a hacer un control, es decir, también un formulario, de qué tamaño va a ser el formulario, qué tipo de fuente va a tener. Cuando hagas el check, cómo va a ser, cuando despliegues un calendario, cómo debe ser el calendario, cómo debe ser un listado. Y todo eso se define bajo el Design System. Y el Design System hace que estandarice todos los microfrontends para que a nivel visual, a nivel de interacción, no haya un impacto, algo que sea algún problema. Y más o menos esto es lo que mencionaba, ¿no? Tener listo ya definido el acordeón, cómo se va a desplegar en cada uno de los microfrontends. Esos CSS ya tienen que tener heredados para que puedan ser solo simplemente reutilizados. Cómo van a ser los estilos de botones, cómo van a ser los avatars, el grupo de botón, los checkbox, los radios, los colores, la paleta de colores, los loadings, y todo eso que es importante para que se pueda visualizar y pueda tener una armonía visual. Y entramos aquí a una demo en vivo. Bueno, vamos a empezar. Me encantaría poder saber si hay alguna pregunta, algo que deseen saber probablemente antes de entrar a una demo para poder visualizar. Hola, creo que sí es tiempo para que ellos puedan hacer sus preguntas. Si es que tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden hacer ahorita para que después pueda pasar a la demostración en vivo. Pues, ¿no? A ver, comentan por el chat, todo claro. También lo pueden hacer sus consultas por medio del chat, escribirla. Ninguna de mi parte. Creo que vamos bien. Los chicos creo que van bien, dice todo claro. Ok. Bueno, entonces pasamos a compartir pantalla. Ya. A ver, voy a tratar de hacer la demo rápido. Creo que me queda poco tiempo. Bueno, ahorita vamos a trabajar sobre un proyecto. Vamos a empezar desde cero. Vamos a hacer una demostración rápida de cómo trabaja un microfrontend.
Yo había mencionado, voy a crear unas carpetas aquí, una nueva carpeta, por ejemplo, llamada almacén, y vamos a trabajarlo desde aquí, inicialmente. A ver. Vamos a ver. Listo. A ver. Lo primero que vamos a ver en este sentido, vamos a trabajar. Voy a dibujar un poco lo que voy a trabajar aquí primero. A ver, esperen un momento que. Ya, a ver. Para la demo voy a trabajar un monorepo donde voy a incorporar aquí, voy a incorporar solo 2 microfrontends, y esos 2 microfrontends se van a comunicar o van a visualizarse de manera independiente, y vamos a trabajar en este caso con la librería Single SPA. Un microfrontend llamado MF almacén y otro microfrontend llamado inventario. ¿Ya? Es algo simple, ¿no? Tenemos almacén y tenemos inventario. Cada uno lo voy a crear de manera independiente, va a tener una propia carpeta y esto va a ser ruteado, va a ser generado o orquestado con el Single SPA. En este sentido, bueno, voy a crear un npm init, vamos a crear primero un package. A ver, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver cd mf almacén. ¿Ok? Ya. Dentro del package, nosotros tenemos una estructura que ya han ido trabajando, ya seguramente conocen, que es una estructura de paquete. A ver, tengo problemas de... Ok, tengo problema de permiso. Me permite un momento. Listo, ya, ok. Ya. A ver, dentro de esto vamos a nosotros instalar un npm en desarrollo, -d, y a esto vamos a ver con el tema de Webpack. Como ya dicho, dentro de la exposición tenemos el Webpack, que es el compilador o el que va a generar todo el paquete. Pero este Webpack va a ser compartido con varias secciones, ¿no? El Webpack como tal o solo no va a trabajar de manera coordinada. Se necesita trabajar con Webpack CLI, necesitas trabajar con Webpack Dex Server y también con unos plugins que se van a incorporar para poder mostrar la sección. Le instalamos el Webpack. En este caso es todos los componentes necesarios que requerimos. Mientras va instalando, vemos que tenemos el package y al momento de instalar nos va a crear un node modules, que es la carpeta o las librerías donde se van a contener todos los proyectos, todo lo que acabamos de instalar. Pero a su vez, como yo había instalado en el modo dep, todos los componentes de manera automática se ha creado una sección, un apartado en dep dependencias. Ya teniendo esto, lo siguiente que vamos a trabajar. Vamos a ver esto aquí para que se vea completo porque página de información. Ya, listo. Vamos a trabajar también un compilador
en este caso, vamos a trabajar con Babel. Babel es un compilador que nos va a ayudar para poder interpretar o poder generar todo lo que necesitamos. Vamos a instalar el npm y otra vez -d y vamos a ver Babel. Babel, aquí está. Babel. Y esto es casi lo único que nosotros vamos a necesitar hacerlo. ¿Ya? Ok, ya tenemos Babel, ya tenemos el compilador, que es lo que necesitábamos. Ya, normalmente lo que yo hago acá es crear un script. Vamos a crear un script para que inicialice. Vamos a ver. Vamos a ver un script, webpack. A ver, webpack config. Mejor lo traigo acá, para no demorar mucho. Ya, ok. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy creando un webpack que es el que va a generar el compilado para que vaya a desplegar y vaya a tomar las configuraciones que voy a agregar posteriormente. Y vamos a trabajar en modo develop. Ya, lo siguiente que voy a hacer es crear un archivo llamado webpack. Webpack .conf.js. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a incorporar o vamos a añadir todo lo que necesitamos interpretar para que pueda ser compilado lo que requerimos. Ahora, a ver, acá incorporo un módulo exports. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí el módulo export. Lo que voy a requerir aquí y voy a ingresar es un entry. Un entry es el archivo con el cual se va a trabajar para poder interpretar todo lo que requerimos. En este caso voy a crear un entry en src, voy a poner main, por defecto, y vamos a crear un output. Este output es lo que nosotros vamos a definir como el bundle que va a interpretar el microfrontend al momento de hacer el desarrollo. Por ejemplo, acá tenemos un file name que es el bundle.js. Este bundle.js, vamos a agregar un path para poder identificar la ruta en la cual nosotros estamos definiendo. A ver, tenemos un path. Vamos a poner un path resolve, ya listo. Y vamos a querer que dentro de la ruta que se está definiendo se cree un archivo dist con el nombre bundle para que podamos, al momento de generar el webpack, interpretar y tener todo el JavaScript que necesitamos. Y esto se va a llamar sobre un public path. Sobre un public path de manera inicial, sobre la raíz. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos el webpack casi realizado. Como dice acá, necesito crear un main.js. Voy a crear otra carpeta llamada src. Y src voy a llamar una carpeta llamada main.js. ¿Ok? Ya tenemos casi estructurado toda la información que necesitamos inicialmente. Ahora, para esto, lo que voy a requerir es crear y utilizar el Babel, que es el interpretador de lo que se va a requerir para el compilado del main. Voy a crear un módulo. Este módulo va a tener ciertas reglas. Lo que requiero de las reglas que se van a crear es primero interpretar y decir que busque todos los archivos que tienen JS. Es decir, que va a encontrar y va a recorrer dentro del proyecto que se encuentra cargado inicialmente un archivo llamado, no sé, cualquier cosa, .js. Y todos los que tengan JS es lo que va a interpretar. Pero también estoy excluyendo el node-modules. El node-modules no lo necesito porque si no pongo este excluyente, simplemente también va a entrar, ingresar al node-modules y va a recorrer sobre todas estas carpetas y va a buscar los JS. No requiero eso, ya dado que esto es un componente que se instala dentro del package.
Estoy usando como cargador el Babel, como había mencionado, que es un cargador por defecto, que es un interpretador que nos va a ayudar para poder generar el despliegue. Y posteriormente vamos a hacer vamos a crear un plugin. A ver, no, es plugin. Y lo vamos a trabajar como de esta manera. No, primero vamos a trabajar así. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo vacío. Vamos a trabajar que todavía no me haga nada. Voy a agregar a este servidor o a esta sección un dev server. Este dev server es donde yo voy a definir a qué puerto requiero que mi microfrontend compile o levante. También voy a crear una history API bulk, que es básicamente lo que requiero para poder generar o compilar cualquier error que se vaya a dar dentro del despliegue. Es decir, si no encuentra algún error, va a renderizar a un index HTML donde me va a mostrar lo que realmente necesita. Guardamos. Y luego, posteriormente, nos vamos a dirigir al main. Pero antes de hacer esto, puedo yo, digamos, voy a probar. Voy a entrar a un npm start. npm start. Bueno, tengo errores aquí. Ah, ya, ok. Me dice que no, el path no tiene referencia. Así que aquí voy a agregarle la ruta de un constante llamado path, que es importe node modules. Tengo, a ver, en el test tengo ciertas reglas que no me están corriendo. Tenemos JS, el use, el loader. A ver. Objetos. A ver, tengo acá, tengo el main, tengo lo que requiero dentro del bundle, el script, el npm. Y vamos a ver si entonces. Ok. Nos indica que ya tiene este puerto en uso, así que vamos a levantar sobre otro puerto. 5. Ok. Tenemos que está funcionando de manera correcta. Tenemos, digamos, si yo no quiero levantar sobre un server, lo que voy a hacer es que me compile el proyecto. Me crea, si yo genero este proyecto, me crea un archivo llamado dist, que es lo que había indicado, y es un archivo llamado bundle. Este archivo bundle es lo que interpreta o lo que se requiere en el interpretador de JavaScript para sin el SPA tomar para hacer la referencia. Si vemos, nosotros hemos trabajado sobre un Webpack, pero obviamente no me trae absolutamente nada porque dentro de mi archivo main no tengo absolutamente nada. Acá es donde yo tengo que crear ciertas cosas para poder recién interpretar. Pero con esto, que es el bundle, es el core principal para poder generar el microfrontend. A ver, entonces, nos vamos al main, y en el main vamos a definir, a ver, en este caso voy a hacer que este microfrontend sea de manera global porque vamos a trabajar como microfrontend, voy a crear almacén. Almacén le voy a agregar como un objeto un async await, un async pero de Bootstrap. Y ahorita voy a explicar un poco qué es el Bootstrap. Después voy a crear el assign, el mount y el amount.
¿Ya? Esto es lo único que necesitamos para poder generar dentro del proyecto. Ahora, ¿qué significa dentro de microfrontend el bootstrap, el mount, el amount? Y acá vamos un poco a este tema del inicializador. No, perdón, al tema de los componentes dentro de una estructura. Estos son tres estados que se van a comportar dentro de un microfrontend. Tenemos el bootstrap, que es como el inicializador de todos los proyectos, de todos los archivos que se van a requerir. El amount es el que va a renderizar toda la información, es decir, el que va a coger, va a montar el microfrontend y el que va a renderizar para que se pueda generar la sección. Y el amount es cuando ya se libera, es decir, cuando ya tenemos que, ya no lo vamos a usar para que no utilice espacio memoria, lo tenemos que desmontar y poder liberar el espacio de memoria realizado. Para este sentido, entonces, se tiene el bootstrap, el mount y el amount. Ok. Vamos a tener aquí, vamos aquí, voy a poner acá server. Y nos vamos a crear otra sección. Pero antes de realizar eso, vamos a copiar y pegar, porque, bueno, por el tiempo no puedo hacer un poco más rápido. Voy a crear otra carpeta llamada root config. Y había dicho que iba a crear inventario. Microfront inventario. Ok. Listo. Tenemos, no, perdón, no se creó como... Voy a crear carpeta. Inventario, listo. Al tener almacén, lo que voy a hacer, de manera directa, voy a agarrar y voy a pegar. Tengo pegado acá, tengo inventario aquí. Listo. Volvamos a código. En código, tenemos ya la sección que nosotros habíamos definido como inventario. Si yo levanto, por ejemplo, este microfrontend de manera independiente, llamada almacén, va a desplegar, y lo que me dice aquí es que se está levantando en un archivo llamado, en el localhost 9005, que es el que yo había definido en la sección de dev server. El 9005 es el puerto que estoy definiendo. Ahora, para esto, si yo entro a localhost 9905, voy a encontrar que no tengo absolutamente nada, obviamente, porque es lo que no tengo un index definido. Pero si yo ingreso a un archivo o dentro del compilador llamado bundle.js, que es el que he creado, tenemos esto. Este código, este JavaScript que se está generando, que en realidad es difícil de interpretar para el ojo humano, esto es lo que el microfrontend va a recibir, que es el orquestador, para que pueda trabajar de manera concreta. Tenemos el almacén. Voy a hacer ciertos cambios para la sección de inventario. Por ejemplo, como yo lo llamé así, voy a poner, a ver, en el webpack ya va a ser el 006. Quiero cambiarle puerto. En el main voy a poner que esto se llame inventario. Tengo ya el inventario y nada más. Nada más. Si cerramos todo, vamos a cerrar. Y voy a abrir otro terminal. cdmf, voy a entrar a inventarios. Y voy a levantar el proyecto.
Ya, tenemos que se ha levantado y acá vamos a ver que seguramente nos está desplegando en el puerto 9906. Ya tenemos dos proyectos generados, en este caso uno en el 9905 y el otro en el 9006. Estos dos proyectos son inicialmente lo que vamos a requerir para poder generar el microfrontend. Para esto, mi ejemplo, yo pongo el 6 y ya también tengo el bundle que necesito. Y ahora vamos a pasar a generar en el package. En el package, pero del root. Ahora, acá lo que voy a trabajar, y vamos a trabajar de la manera más básica con respecto al proyecto de Single SPA, que Single SPA es el que nos va a ayudar a orquestar todo lo que vamos a requerir. La página oficial es esta, Single SPA. Tenemos una documentación variada. Aquí, como había mencionado, la comunidad es la que respalda mucho toda esta sección. Si vamos a documentos, vamos a ver que te puede decir cómo vas a interpretar con microfrontends, cómo existen unas demos ya generadas, cuál es la arquitectura que se va a implementar o qué es lo que se requiere. Y aquí hay múltiples formas de cómo hacer los llamados, ¿no? Hay tutoriales simples, hay por aquí seguramente alguna para incorporar con Angular. A ver si Angular. Que hasta la última vez que yo vi estaba con Angular 18, no sé si ya ha actualizado la información. Ok, bueno. Para esto voy a hacer un npm in SPA y de install SPA, no, single SPA. Otra vez, npm y single SPA. Perdón. Tengo que entrar a root clear. Ya, ahora sí. Single SPA. Listo. Ya tengo el proyecto root, ya tengo el single SPA instalado dentro de las dependencias que son importantes para el proyecto. En este caso tenemos el 6.0.3. Y para esta sección vamos a realizar ciertas cositas, ciertos cambios que van a ayudar a interpretarnos dentro del microfrontend. Para empezar, vamos a irnos al Webpack. El Webpack es el contenedor que tiene también los otros microfrontends. Vamos a trabajar sobre lo mismo, pero vamos a agregar acá, por ejemplo, que me orqueste desde el puerto 9000, que es el que yo estoy trabajando en este sentido, y que me trabaje con algunos plugins. Ahora, ¿qué voy a trabajar como plugins? Para esto existe algo llamado HTTP Webpack Plugins, que es la que había instalado dentro del contenedor o dentro del manejador de Webpacks. Tenemos un template llamado src, voy a ponerle public para crear una carpeta adicional, y después voy a poner un nombre que deseo llamar file name index.html, así lo voy a llamar. Creo una carpeta llamado public. Esta carpeta public va a tener a su vez un archivo llamado index.html. Y este archivo index.html, pues bueno, va a tener un HTML simple, donde dice hola mundo. Hola mundo. Ok, no tenemos nada más. Tenemos ya interpretado dentro del public index.html. Estamos creando con toda la estructura que ya se iba trabajando dentro del bundle. Ahora vamos a modificar el tema del llamado en este caso del microfrontend. Y acá vamos a eliminar todo porque vamos a hacer de una manera distinta. Ahora, para utilizar el single SPA, vamos a trabajar con la misma librería que acabamos de instalar. En este caso voy a trabajar import. Voy a trabajar el método register application, que es este aquí, y start, que son las que van a llamar e invocar lo que requiero. Ahora, lo que voy a necesitar es matricular en este ruteador todos los microfrontends que se encuentran ya generados.
Para este caso voy a poner register application. Voy a poner a ver, crear acá. Voy a poner un name. En este name voy a definir, por ejemplo, que se llame mfalmacén, que es lo que requiero. Voy a llamar mi app. Voy a llamar como lo definí dentro inicialmente en el almacén. Por ejemplo, aquí yo llamé que se llame Windows almacén. Voy a llamarlo de la misma manera porque es según se requiere. Y también voy a poner que se active cuando sea la ruta principal. Es decir, no le voy a pasar ningún ruteador, simplemente que cuando cargue se active. Y acá yo puedo, pues, definir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, poner un custom props. Y en este custom props, pues, no sé, poner un title. Un title almacén. Listo. Ya con esto, ya he matriculado mi microfrontend almacén a mi ruteador. Lo único que tengo que hacer es copiar aquí, pegar aquí. En vez de almacén va a llamarse inventario. En vez de mf almacén le voy a poner inventario. Listo. Ahora, ya tengo definido y registrado el single SPA. Ya tengo de ambos microfrontends. Ahora lo que voy a hacer y lo que voy a requerir es que esto se inicialice cuando ingrese. Start. Y nada más. Es lo único que necesito. Ahora, ya tengo registrado. Ya estoy diciéndole que va a inicializar cuando ingrese. Ahora, lo que tengo que definir es cómo llamar a los bundles dentro del microfrontend. Lo voy a llamar de manera simple. En realidad hay muchas maneras de cómo trabajar este tema de los microfrontends. En este caso, esto es como la mundo en realidad. Voy a crear un script y a este script le voy a llamar un src. Y este src voy a llamar al bundle que yo acabo de definir acá, que es el 9906. Defino acá y voy a crear otro, pero con el otro puerto, que es el 5. Con esto ya tengo los dos bundles. Ahora, ya tengo los dos bundles, ya tengo la información, pero lo que no tengo ahorita es qué debo hacer cuando entren a cada uno de los microfrontends. Y aquí voy a cerrar todo para poder ver esta sección. Por ejemplo, a ver, cerramos aquí, ya no voy a necesitar el root. Es más, voy a ver si puedo levantar. Ok. Acá tengo un error porque lo que tengo que definir dentro de mi estructura de config es porque yo he agregado un plugin y el plugin necesita ser declarado, que es acá. ¿Ok? Listo, ya levantó, por ejemplo, mi root, que está en el 900, o 9000, perdón. Ya no necesito esto, ya no necesito esto. Ahora, si yo ingreso al 9000, que es el proyecto base, tengo mi Hola Mundo. Pero no estoy llamando a mi microfrontends. No le estoy indicando, no le estoy diciendo, carga en una sección u otra sección. Lo que tengo que hacer aquí es, dentro de, por ejemplo, el almacén, tengo el amount. Y vamos a ver, vamos a inspeccionar el elemento. Debería mostrarme en consola lo que yo he definido. Si se puede lograr ver, si vemos aquí, me dice que el microfrontend de almacén, Bootstrap, y el microfrontend Bootstrap se está inicializando. Y luego te dice que el microfrontend de almacén ha sido montado y el microfrontend de inventario ha sido montado. Si bien es cierto, esto es lo que te indica acá, pero ya te va dando los indicios de lo que requieres. Ya tenemos el Bootstrap, que es lo que acabo de mencionar, la carga. Ya tenemos el mount, que es lo que acabo de mencionar. Y para terminar, simplemente voy a poner ciertas cosas que
Algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un constante, element by ID. Estoy definiendo un JavaScript aquí que voy a llamar mf almacén. Luego voy a crear otro constante, digamos, voy a ponerle un h2 porque quiero crear un h2. Voy a crear un h2 aquí y a este h2 le voy a agregar un texto llamado almacén y h2 lo agrego al contenedor creado del mf almacén. ¿Ok? Esto es JavaScript puro. Esto no hay mucha ciencia. Esto es JavaScript puro. ¿Y cómo lo invoco? Dentro del public. En el public, en el index, voy a invocar a esas secciones que acabo de crear. Acabo de mencionar que tengo el mf almacén y tengo el mf inventario, que son, y les estoy poniendo en dos divs distintos. Acabo de agregar en uno, voy a agregar en otro, voy a hacerle un copy-paste para agilizar. Inventario src, en el amount, en este caso voy a llamarlo inventario. Ok, ya tengo estos dos, así que si vemos aquí, dentro de mi estructura, dentro de mi localhost 9000, ya vemos que se está cargando almacén y ya vemos que se está cargando inventario. Lo que está haciendo en este sentido es lo que venía mencionando respecto a la incorporación de dos proyectos diferentes. Tenemos un proyecto que puede estar generado en un Git, otro proyecto que puede estar generado en otro Git y otro proyecto que puede estar generado en otro Git. Al único proyecto el cual estoy ingresando es al root, que es el que tiene el puerto 9000. Y este puerto 9000 está llamando a estos dos microfrontends, que son los que están orquestando o los que están indicando a cuál se requiere o cuál quiere hacer el llamado. Y estoy poniendo acá un colores distintos. Por ejemplo, almacén es un microfrontend inicial y inventario es otro microfrontend. De aquí en adelante ya existen varias formas de cómo orquestar, ya existen varias formas de cómo ordenar el diseño, si quieres que sea un menú, si quieres que sea un contenedor, si quieres que sea un footer, o quieres que sea algo perenne, que sea el master page correspondiente. Esto va a definir de acuerdo a lo que el arquitecto de software, en este caso, va a dar los lineamientos. Ok, no sé si hay más dudas al respecto. Esto sería todo. Genial, Junior. Habían escrito por el chat, José David González Bocanegra nos dice, Rules está con doble R. ¿Eso es normal? A ver, veamos. Probablemente ya lo corregí. Seguramente fue un momento de la digitación, necesariamente. Rules es reglas. No, en realidad puede haber sido dentro de lo que he estado incorporando. Generó algún problema. Ya lo corregí, por eso ya no se muestra. Pero no, el rules siempre es una regla. Rules como regla. Ah, ya, genial. Dice otra consulta, Darwin Llovera Perales. Cuando cada microfrontend es independiente, ¿qué mecanismos recomienda para compartir estado global o datos comunes sin romper la independencia? Por ejemplo, autenticación, tema visual, preferencia de idioma. Ya, normalmente he visto que los proyectos que se trabajan en proyectos microfrontends, la comunicación que se da dentro de una página principal es a través de los storage. Ahora, los storage son espacios o datos en memoria que puedes encriptar la información para que pueda ser interpretado cada uno de ellos. Dado que cada uno de los proyectos se cargan en una sola sección, mediante el storage puedo hacer la comunicación de manera interna. Bueno, también va a depender del framework en el que trabajes. Por ejemplo, si trabajas con Angular, tiene capturas de excepciones de manera rápida y así sucesivamente, ¿no? Pero normalmente lo trabajan bajo storage. Genial, genial, Junior.
A ver, los chicos tienen otra consulta, otra duda. Es el momento de hacer sus consultas Empezar, me encantaría por poder el saber chat, si no, si hay alguna pregunta, algo por el chat, o si no que deseen levantan la saber mano probablemente antes de normal entrar a para una que demo para puedan poder hablar. Es abierto visualizar. para todos. Nos dice José David González. La configuración del root y de la orquestación de los demás microfrontends normalmente la debe manejar únicamente el administrador o también si es que tienes tienen alguna acceso a los consulta, alguna programas de duda, lo Chrome. pueden hacer ahorita Ya, para en que realidad después pueda Microfrontend pasar te a la da demostración en esa vivo. ventaja A ver, de lo que comentan no te por da un el monolito. chat, todo claro. Normalmente en un proyecto monolito También lo tú pueden puedes hacer, tener pueden hacer sus un módulo de consultas por seguridad medio del y a chat, la vez te puedes tener un módulo de negocio. escribirla, Sin embargo, en un microfrontend tú ninguna de mi puedes parte. simplemente crear un microfrontend Creo que de vamos bien. seguridad y en este Chicos, microfrontend de creo que seguridad solo van tener bien, las dice personas todo que van a claro. estar involucrados en esa sección de los permisos de niveles de usuario. Okay. Para los nuevos desarrolladores se les puede incorporar solo a la sección que desean incorporar. Por ejemplo, crear un nuevo feature para un listado de clientes. Me encantaría y eso es un microfrontend. Y solo le das acceso hay alguna pregunta. No es necesario darle acceso a los que deseen saber probablemente antes de entrar a una demo para poder el componente base o el componente de seguridad o el componente general, ya que dado de que si el arquitecto ya o el líder técnico ya definió todo el lineamiento, tú solo trabajas bajo ese microfrontend y al momento del despliegue va a Hola, creo que sí responder es con tiempo todos los para que módulos de ellos seguridad puedan ya hacer sus desplegados preguntas que si ya es que tiene la tienen arquitectura alguna propia de Frontend. consulta, alguna duda.